Muy buenas, sean todos bienvenidos a Mazal Televisión, este nuevo canal que estamos lanzando con muchísima ilusión, un canal que trata el tema de los sefarditas. Algunos nos han preguntado, no somos judíos, somos admiradores del pueblo sefardita al que sentimos como nuestro. Al fin y al cabo, pues entre un sefardita y un colombiano solamente está la antigüedad del idioma, nada más, ¿no? O desgraciadamente ya no tanto, porque el ladino se va perdiendo. Hoy tenemos un invitado de excepción. Hoy tenemos una persona muy de admirar, una persona muy joven. Eh, es conocida, yo no sé si todos la conoceréis. Es Juan Caldés. Muy buenas, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias Muy por bien. tenerme aquí. Juan viene en su calidad, ahora os explicamos por qué, de coordinador de la European Jewish Association. ¿Lo he dicho yo? Sí. Bien, lo he dicho bien. Perfecto. Para que veas. Perfecto. Vale, pues que han tenido una reunión hace poco para explicarlo, que todo el mundo lo entienda, es como una asociación de asociaciones europeas de judíos. Sí, somos básicamente una organización paneuropea con la sede en Bruselas y representamos a más de 600 comunidades judías en todo el continente europeo, desde Portugal hasta los países bálticos. Muy bien. Yo, antes de empezar el tema, yo le he pedido a Juan antes, fuera de micrófono, que si me dejaba hablar un poco de él, porque tiene una historia muy característica que quiero explicar. Juan, que nació en Mallorca, se crió como un español más en la religión católica, si no me equivoco, y a los 18 años se entera de que tiene ancestros o antepasados judíos. Es eso que aquí nos habéis oído hablar más veces y que llamamos criptojudíos, que es ese judío que se ve obligado a esconder su tradición y sus religiones. Bueno, pues no hace falta explicar por qué, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa sensación? ¿Cómo te convertiste luego a judío? ¿Cómo fue eso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un honor estar hoy aquí. Pues sí, es una historia curiosa porque yo nazco en el seno de una familia católica, muy católica, de hecho, fui toda mi vida a colegio católico y muy involucrado en todas las actividades extracurriculares de la iglesia, y luego también estuve en un internado en Estados Unidos a los 14 años, estuve viviendo en Estados Unidos 7 años y también en la carrera estuve muy involucrado en la Universidad Católica a la que estuve en Boston toda mi vida. Pero a los 18 años, mi padre, en una de nuestras conversaciones, me comenta, estábamos hablando de Israel y de Palestina, del conflicto en general, porque era un tema que nos apasionaba. Y yo siempre era de los que pensaba, cuando veo que la mayoría va hacia un lado, yo soy de los que se va a la minoría, de por qué justamente la mayoría de la gente opina tan, además sin estar tan involucrada personalmente, sin haber visitado nunca la región, tan ferventemente sobre este tema. Y yo me iba siempre a la minoría. Y mi padre, en una de esas conversaciones, yo, sionista a los 18 años, muy jovencito, sin ser judío aún, y mi padre me comenta bueno, que nuestros antepasados eran judíos, que nuestro apellido Caldés es sefardí, que lo descubre a través de nuestro bisabuelo en los años 60, que descubren el árbol genealógico cuando se decide, hace ya más de 60 años, en aquella época tardaba mucho en verlo, y decide ver quiénes son esos antepasados. Él pensaba, claro, era más miembro del Opus Dei, familia muy católica. Bueno, va a ser una familia muy católica, vamos a descubrirlo. Y no, y vemos que éramos totalmente sefardíes, pero fuimos una de esas familias que, claro, durante la Inquisición había 3 opciones: o irte, bueno, te echaban, te podías quedar convirtiéndote forzadamente al catolicismo, o te mataban. Y mi familia, como muchas familias de España, como miles de familias, pues decidió salvar esa vida, que además es un precepto muy judío, que en casos de vida o muerte, pues hay que hacer lo que sea para salvar la vida humana. Claro. Pikuach nefesh, se dice en hebreo. Y mi familia, pues mis antepasados decidieron eso hace 500 años, y hasta la fecha ha sido una familia católica, pero con esa raíz judía. Y yo, cuando descubro esa historia, empiezo a indagar, empiezo a hacerme preguntas y empiezo a tener una crisis existencial con mi fe en el catolicismo. Y a partir de ahí eso me lleva al Muro de las Lamentaciones hace ya 8 años, donde siento una conexión espiritual que es difícil de escribir porque eso es la fe. Dejo mi vida en América, me mudo a Israel, empiezo a aprender hebreo,
empiezo a ir a cenas de Shabbat, empiezo a meterme mucho en cultura, en religión judía y definitivamente hace ya más de 5 años, 6 años, decido oficialmente que quiero convertirme. Hago un proceso de conversión que me lleva más de 3 años, que es un proceso largo, porque convertirse al judaísmo no es nada fácil, porque no es una religión que hace proselitismo, a diferencia de cristianismo o de islam en ese sentido, porque, bueno, quieren asegurarse que lo tengas muy claro, pues es una decisión que te va a cambiar la vida. Claro. Y para mí esa conversión, más que una conversión, fue un retorno a mis raíces, es como lo he visto yo siempre. Evidentemente que hice una conversión con un proceso totalmente alágico, pero fue un retorno a mis raíces, como digo yo, por mi historia familiar. Entonces, Se hiciste el camino opuesto a San Pablo, ¿no? exacto. todo lo contrario. Exacto. Muy bien. Bueno, pues es que me parece una cosa interesante. No es realmente, yo sé de más casos también que bueno, pues se han ido. Hay conversiones al judaísmo últimamente. Yo ya sé de más de una también y sé que no es fácil, por eso me llama la atención, pero Sí. muy bien. Bueno, pues ya conocen ustedes a la persona, o el personaje, no sé cómo decirlo, pero realmente es interesante saberlo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos trae, que es, bueno, un poco, háblanos un poco de esa asociación y de la reunión o el congreso que habéis tenido ahora en Bruselas, creo, No, ha ¿no? sido en Cracovia, el de En hace 2 Cracovia. semanas. Muy bien. Sí, pues somos una organización, como he comentado antes brevemente, paneuropea, con la sede en Bruselas. Evidentemente, trabajamos mucho con las instituciones europeas, desde Parlamento y Comisión. Ahora estamos preparando un gran evento en un par de semanas que se llama, junto a una asociación partner nuestra, que es el Euro Hanukkah, Sí, en el que normalmente viene la presidenta von der Leyen de la Comisión Europea. Y bueno, tratamos evidentemente todo lo que tenga que ver con combatir todas las formas de antisemitismo, tradicionales antiguas con modernas a través del antisionismo, que es la principal, de la que podemos hablar luego un poco más, hasta promover la vida judía y también luchar contra todo tipo de distorsión o negación del Holocausto y de la Shoah. Esos son los 3 pilares de la organización. A partir de ahí representamos a cientos de comunidades, como he comentado, entre ellas muchas de las que hay aquí en nuestro país, en España, y trabajamos tanto a nivel local como a nivel nacional con los parlamentos de cada país en las 3 cuestiones que he mencionado. Y desgraciadamente, desde el 7 de octubre, que siempre digo que hay una vida antes y después del 7 de octubre, pues casi todo lo que hacemos está muy centrado en relación a Israel y al antisionismo. claro. Comentábamos antes que a mí me escandaliza así de claro que, bueno, pues esta amalgama izquierda islámica o islamo roja, no sé cómo llamarla, se haya apoderado de palabras que hasta ahora habían sido sagradas, como holocausto o como genocidio y como antisemitismo, ¿no? O sea, ahora los judíos no son semitas, por lo visto, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Yo creo que eso es una cosa que hay que denunciar, ¿no? Sí, Porque, y creo que, y te agradezco mucho la pregunta porque creo que es algo que es muy importante explicarlo y clarificarlo porque creo que hay muchísima, y sobre todo en este país lo he visto mucho, por el desconocimiento y la falta de contacto con miembros de la comunidad judía o con un judío en general, porque mucha gente en este país no ha conocido a un judío en su vida. Y creo que es muy importante clarificar esto. Primero, el concepto del genocidio, que es un genocidio. Un genocidio es un intento sistemático, deliberado, de exterminar a un pueblo, ujú, o a un grupo étnico, racial, ujú, etc. Esa es la definición de un genocidio. Si Israel hubiese querido hacer eso, con el poderío militar que tiene, hubiera tardado menos de 48 horas en cepillarse Gaza. No es el caso. Lo estamos viendo de una población de más de 2 millones, depende de las cifras, porque claro, ahora tratamos las cifras de Hamas como si fuesen unas cifras sagradas, lo cual a mí me hace mucha gracia, porque si nos diese las cifras el Estado Islámico o Al-Qaeda, cualquier otro grupo terrorista, desde Occidente lo criticaríamos y diríamos, esto no son cifras oficiales, pero parece ser que lo que nos diga el Ministerio de Salud de Hamas hay que tratarlo 100% al pie de la letra. Entonces, pongamos que son, yo creo que son no, menos de 50.000. Yo creo que son, pongamos que son 30 o 40.000. Da igual, hay muchos civiles inocentes que evidentemente han muerto, que eso siempre es una tragedia, en una guerra, no en un genocidio. Porque no hay que olvidar la no es raíz. lo mismo, efectivamente. No es lo mismo, porque el genocidio es ese intento deliberado. Y lo hemos visto, ahora estuvimos en Cracovia haciendo nuestra delegación anual, en la que vino el ex primer ministro Boris Johnson,
estaba también invitado el primer ministro belga y muchos otros parlamentarios de toda Europa. Y pudimos ir a Auschwitz, lo que hacemos todos los años. Y cuando uno va a Auschwitz, ve lo que fue un intento de genocidio, porque estaba todo muy pensado y muy calculado. Israel no se levanta diciendo vamos a matar a palestinos. El gobierno de Israel responde al mayor pogromo que ha habido desde los tiempos de la Shoah contra el pueblo judío, que en una proporción, para que la gente lo entienda, si se matan 1.200 personas en un solo día en un país de 10 millones de habitantes, es como si en Estados Unidos hubiera habido un ataque terrorista que hubieran matado a más de 50.000 En personas en un porcentaje, día. claro. Entonces, claro, cuando vemos lo que es la palabra de la Shoah, yo no digo que haya que atribuirse esa, ese monopolio del sufrimiento, ni muchísimo menos, porque ha habido otros genocidios después del pueblo judío, como vimos en el caso de Ruanda, que fue Los tutsis, sí. exacto, entre los hutus y los tutsis, que fue algo espantoso lo que pasó hace 30 años. Y ha habido otros, pero porque tenemos que ver la raíz, que es ese intento de exterminio. Qué gracia me hace que desde que ha llegado el acuerdo de paz del presidente Trump hace poco más de un mes, los grupos de extrema izquierda islamistas que han hecho esta amalgama, que es muy, muy extraña, que podemos tratar de ella, qué curioso que tanto que se movilizaban y se echaban a la calle durante los últimos 2 años para clamar contra ese genocidio y para parar el dolor del sufrimiento del pueblo palestino, no son los primeros que se han echado a la calle a celebrar el plan de Trump. Han estado muy No, calladitos no de les eso. interesa, claro. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor el objetivo no era parar el sufrimiento y las vidas palestinas, que eran peones en esta ecuación, que siempre lo han sido, desgraciadamente, también con los países árabes, y era más el desmantelamiento del único Estado judío del mundo. ¿Puede ser? Claro, es evidente, Israel tiene, bueno, pues tiene, no sé si la desgracia o la suerte de ser geoestratégicamente fundamental por dónde está, porque es el país más al este de occidental. Israel es una democracia. Israel es un país que goza de todas las características de un país occidental y está en primera línea. Eso está claro. Yo creo que esa es la madre del invento, la madre del cordero, porque si no, pues no le darían esa importancia. Es más, yo, si me permites, mi sensación es que el antisemitismo, el de verdad, no el que ellos venden, no está en la calle, por lo menos aquí en España, realmente la mayor parte de la gente no está contra Israel. No voy a decir que está con Israel, pero no está contra Israel. O eso es una sensación mía. Ujú. Pero claro, si la estás machacando todo el día en televisiones, en propaganda, que si la vuelta ciclista, que si Eurovisión, que si el partido, evidentemente eso no es gratuito. No hay necesidad de eso, ni la ha habido nunca, ¿no? Ujú. Entonces, esa propaganda, ¿no piensas tú que responde a ese interés que en realidad es una lucha contra Occidente, contra lo que Occidente representa? Por supuesto, y de hecho estamos encabezados por el peor gobierno de la historia democrática de este país en los últimos 50 años. Es un gobierno hostil, abiertamente hostil. Al final se ha sustituido la palabra judío por sionista. Ellos son muy inteligentes, la extrema izquierda, porque el lenguaje es más sofisticado. No dirán que van contra los judíos, porque claro, eso te lleva a los tiempos de Hitler. Nadie quiere estar asociado a Hitler o al Claro. caso Dreyfus o demás. Además, hoy en el mundo en el que vivimos con cuestiones raciales o religiosas y demás. Claro que no, pero qué inteligente. Ya no dicen que son antisemitas, no estamos contra los judíos, como dice el nuevo alcalde islamista comunista de Nueva York, Mamdani. No, no, yo lucharé contra el antisemitismo. Eso sí, me opongo al antisionismo. Que es decir, no crees en que ya, por cierto, es una realidad histórica desde hace ya casi 80 años y no se verá en ninguna parte ese Estado. Pero es negar la existencia, el derecho de autodeterminación del pueblo judío a constituir su propio Estado en su tierra ancestral. Sí, Mientras que cualquier otro Estado del mundo puede tener su Estado y no pasa nada. es otra palabra demonizada, ¿no? Al fin y al cabo, el sionismo no es más que la aspiración de un judío a tener una patria. O sea, El derecho de autodeterminación sí, a tener su Estado en su tierra y ancestral, su que es Judea tierra. y Samaria. Porque ahí volvemos a lo que tú has dicho. Parece que ahora, en este mundo en el que vivimos, sobre todo con la extrema izquierda, que habla tanto en lenguajes binarios de bueno, malo, opresor, opresivo, es muy gracioso porque que el judío ahora sea colonizador me hace mucha gracia. Porque anda que no hay ejemplos reales de colonizaciones históricas de las que podríamos hablar. Pero Israel, los judíos europeos que no están conectados a la tierra de Israel, perdona, pero ¿cómo puedes decir esa barbaridad?
Los judíos hace 2000 años se le echaba de su tierra con esa expulsión, porque hubo dos expulsiones. La primera con la destrucción del templo de los babilonios y la segunda de los Templo de romanos. los Y con romanos, los sí. romanos nos vamos a la diáspora forzadamente a constituir nuestras propias comunidades, perseguidos siempre en cualquier sitio que hemos estado, pese a que hemos contribuido y nos hemos integrado en la fábrica de ese país. Yo me siento tan orgulloso de ser español como de ser judío, porque están los dos en el mismo nivel. Y volvemos a constituir nuestro propio Estado, nuestra tierra ancestral, y eso es colonialismo, eso es imperialismo. De todas maneras, también hay que decir que judíos en Israel, en Palestina, como quieran decirle, ha habido siempre. O sea que a pesar de que hubo una Claro, diáspora, siempre ha habido presencia no en la tierra. desapareció. Claro. Siempre ha habido. Eso me alegra mucho que lo digas porque mucha gente eso parece como que durante 2000 No años había no ni hubo un presencia judío judía. allí, claro. Siempre hubo. Lo que pasa es que estaba el mandato en el caso de los romanos, los otomanos, los británicos, los británicos. Siempre había alguien regentando la tierra, pero siempre hubo presencia judía, Claro. que eso mucha gente parece que no ha desaparecido de la historia. No estaba en el gobierno, evidentemente, pero Claro, estaba allí por supuesto. una parte importante. Ujú. Eso está claro. Bueno, eso habría que darle, si algún día creo que lo vamos a tratar, cómo se constituye el Estado de Israel desde que se crea el sionismo, la negociación con los ingleses, todo esto habrá algún día vamos a hacer algún Sí, sí. reportaje de esto. La gente no lo sabe, la gente no tiene ni idea de cómo ha salido, de cómo el Holocausto forzó, yo lo digo en términos castellanos para que, Sí, sí. porque aquí lo que intentamos de alguna manera también es divulgar una parte de España que son los sefarditas, o sea, Claro. que son una parte de España, Ujú. como igual que creemos en la hispanidad, pues incluimos al pueblo judío español. Sí. Entonces, esa formación del Estado de Israel, la gente lo desconoce, la gente se cree que, yo qué sé, llegaron a caballo por las estepas del norte de África, yo qué sé, Sí, ¿no? sí, sí. Pero en fin, es ahí. Bueno, me gusta que hayamos hablado de esto porque creo que es importante dejarlo claro y hacer un poco de pedagogía, porque el desconocimiento es grande, ¿no? Sí. Bueno, vamos un poco al tema que realmente nos importa, que es el de la reunión que habéis tenido. Estoy intentando que este ordenador funcione, pero pierdo todo aquí. Tengo la otra solución, que es esta. No hay problema. Tengo ahí, porque tengo los temas aquí metidos, entonces lo vamos a hacer desde el teléfono. Ujú. Mientras tanto, lo de la reunión lo puedo comentar brevemente. Sí, por favor. La Sí. reunión que tuvimos fue hace 2 semanas en Polonia, porque cada año tenemos 2 grandes reuniones. Tenemos nuestra conferencia anual de líderes judíos, que solo es para los líderes judíos que representamos de las comunidades, que este año la hicimos en Madrid, justamente, que fue algo de lo que estamos muy orgullosos, porque fue la primera vez que desde la organización vinimos a España a hacer un gran evento de esta magnitud. Y luego ¿Cuánta gente vino? vinieron más de 100 personas, más de Muy 100 bien. líderes judíos de toda Muy Europa bien. y también representantes de diferentes gobiernos, pero sobre todo era para el público de nuestras comunidades Ya judías. se entiende, claro. Claro. Y luego tenemos el segundo gran encuentro, que lo hacemos cada año en noviembre para el Kristallnacht, para la conmemoración del Kristallnacht, que es en Auschwitz. Bueno, lo hacemos en Cracovia y el segundo día es en Auschwitz, donde íbamos a toda nuestra delegación. Y este año hemos tenido a cerca de 150 líderes de diferentes parlamentos europeos, europarlamentarios, diplomáticos, periodistas que han venido y nos han acompañado en esta ocasión tan especial. Muy bien. Bueno, pues esto es un poco en cuanto a la EJA, dicho así, Sí, la sí. EGA, ¿no? Sí, 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 sí. Y el papel y los motivos que tiene. En el contexto español actual, Ujú. ¿cuál sería la actividad fundamental o la principal preocupación que debería tener la EGA? Lo que más nos preocupa, sin duda, y desde la asociación y a mí como judío español, es la institucionalización del antisemitismo por parte de las instituciones. Mm. Porque por primera vez nos encontramos que no es sociedad civil de abajo hasta arriba. Porque nos podemos encontrar casos como el de Alemania, en el que puede haber ciertas movilizaciones que glorifican el terrorismo Sí. pro-palestino,
pero la policía y el gobierno son muy contundentes en no permitir que haya cualquier tipo de Claro. mensaje antisemita. En este país todo lo contrario. Y el mejor ejemplo, ha habido muchos, pero el mejor y el más claro es el de hace 2 meses con La Vuelta. Lo que vimos con La Vuelta fue bochornoso, porque vimos a un presidente del gobierno que animaba, que decía que admiraba a esas personas que se estaban movilizando en las calles y básicamente estaba incitándolas a que pasó lo que pasó y que vimos todos. La imagen de España y de Madrid, porque acabó en Madrid, quedó por los suelos, más aún desde el 7 de octubre. Está claro. Entonces, qué vergüenza que tengamos a un presidente del gobierno que esté instigando a que se cometan ese tipo de actos que nunca deberían estar normalizados en una sociedad democrática, que primero ponían en peligro a los propios ciclistas, eso para empezar. Y segundo, a nosotros, a los judíos, totalmente, o sea, íbamos con una kipa, con una bandera de Israel, pues a saber qué iba a pasar. Bueno, según ellos, pues no tendríamos que estar, que mucho menos de no molestéis, que oye, que estáis provocando. ¿Perdón? Es que es una auténtica Sí, vergüenza lo que se vivió con La sí. Vuelta. Y ha habido muchos ejemplos, desgraciadamente, desde el 7 de octubre, en el que el gobierno no está en el lado correcto A de la mí historia. me escandalizó mucho también, después del 7 de octubre, Pedro Sánchez fue a Israel a una visita oficial Ujú. y creo que fue con Netanyahu, que le pusieron un vídeo sobre los sucesos del 7 de Sí, octubre. sí. Como si hubiera estado viendo una película de, yo qué sé. Sí, sí. O sea, absolutamente hay que ser duro de corazón, para no emocionarte o no sentir Ujú. lo que allí pasó, ¿no? Sí, sí, es que en el caso de España, repito, es que ahí son tantos los ejemplos. A las pocas horas del 7 de octubre, la señora Sira Rego, ministra Bueno, nuestra, está celebrando y glorificando el Día de la Resistencia Palestina, mientras se está matando a sangre fría, se está quemando, se está mutilando, se está violando a ciudadanos inocentes israelíes. Eso está pasando a las horas del 7 de octubre. eh, Nuestra vicepresidenta, Yolanda Díaz, con una bandera de España de la Unión Europea a sus espaldas, desde el río hasta el mar, así, Palestina será libre. Que eso es una proclama claro, al genocidio, desde el río Jordán totalmente. hasta el mar Mediterráneo. Yo siempre he abogado por una solución de 2 estados, evidentemente, ningún problema. Pero claro, Ya ellos lo que quieren es un estado sustituirlo por otro, que eso es una puedes forma de defender lo genocidio. que quieras. O sea, todo el mundo es libre de defender, pero lo que dices tú, ¿no? O sea, abocar o empujar o promover un genocidio, que eso sí sería la expulsión que pretenden, porque no sé cómo lo van a hacer, o como no sea exterminando a todos los judíos. Si no, eso, si esto fuera un país que mantuviera un poquito de Estado de Derecho, esa ministra debería estar siendo juzgada por lo que ha dicho. Pero es que aquí hemos visto la chica esta, no sé lo que sea, que era la Barbie Sí, de la la flota flotilla. esta que hubo, ¿no? Negando lo que pasó el 7 de octubre Como mujer. como mujer, negándolo, diciendo que las que se habían enfadado eran porque a ellas no las habían violado o algo así, dijo. Y sí, bueno, pero ¿qué hay en la cabeza de esta gente o qué dineral está cobrando? Porque otra explicación Evidente. no la puedes tener, ¿no? Evidente, no, y ahí están los países que evidentemente están detrás de todo esto, que son Irán y Qatar, que son los patrocinadores que hacen sponsor de todo esto. Y luego también el caso de esta sinvergüenza, por ponerlo sutil, como mujer tan feminista, que basta verla como ella vestida. Ella va vestida así, entra a Gaza. Es que me hace gracia porque, claro, es que entra a Gaza vestida así y Dios sabe lo que le puede pasar, Claro. desgraciadamente. Porque un feminista de verdad, claro, feminista, pero de la vieja escuela, no de lo que tenemos ahora, que esto es espantoso, esta nueva ola de feminismo que no tiene nada que ver con el feminismo clásico de la defensa de las mujeres. Y claro, ¿cómo puede una mujer como esta decir que no hubo ningún tipo de pogromo y que esto era resistencia y que no hubo violaciones contra mujeres israelíes? O sea, que la vida de una mujer israelí vale menos entonces que la de cualquier otra mujer que sí que vayas a criticar en redes sociales. Espanta más que se banalice, o sea, casi que lo niegue, a mí me espanta que se banalice. O sea, que Exacto. realmente después de ver las imágenes que hemos visto en los medios, no me cabe en la cabeza. O sea, es que no me cabe, No, ¿no? es que jamás además te ha enseñado, es que
antes podrías combatirlo un poco más diciendo que no hay evidencia, entre comillas, pero es que jamás te lo ha expuesto. Lo ha grabado todo con GoPros, con cámaras GoPros, lo han celebrado orgullosamente y te lo han grabado. Lo tienes ahí delante. ¿Cómo puedes negar la evidencia a ese nivel? Pues porque ellos lo que buscaban era el terror absoluto. Está claro que es así. En fin, bueno, vamos a hablar un poco positivo para sentirnos mejor, básicamente, ¿no? La comunidad judía en España ha crecido últimamente, está creciendo. Por un lado viene el aporte venezolano, desgraciadamente, que ha tenido que irse de ese otro desastre que es Venezuela, ¿no? Y por otro lado, de alguna manera, pues casos como el tuyo o casos que están saliendo, gracias a Dios, a la luz, ¿no? Aunque claro, todo esto vuelve a traer el miedo otra vez, esto es inevitable, ¿no? La comunidad ahora mismo judía en España, de que aproximadamente que son 20, 25.000. Bueno, los datos que ofrecía la Federación de Comunidades Judías de España era entre 40 y 50.000 hasta hace muy poquito, pero ahora hace unos meses han anunciado que ha crecido Más todavía. a 70, 80.000. Esos son los números que es muy difícil saber, nunca hay un censo exacto, pero pongamos que son esos 45 o 50.000 o que ha subido un poco. En comparación con otros países de Europa que está cayendo en picado, la comunidad en este país está subiendo y creo que es de los pocos, o de los, si no el único, de los muy pocos sitios en Europa que está aumentando significativamente, lo cual es una gran noticia para nuestro país. Esta concesión de pasaportes a los descendientes sefarditas ¿ha traído gente? Sí, claro, pero eso fue una parte muy importante con la ley de nacionalidad de los últimos 10 años. Pero aparte de eso, también ha habido una cosa muy importante, que es que en los últimos años ha habido mucho israelí que también se ha mudado a España. Hay mucho americano que también se está mudando a España por calidad de vida. Y luego de diferentes partes de Europa y sobre todo de Hispanoamérica, no solo de Venezuela, también de Argentina, de Colombia, de Chile, sobre todo Argentina, que tiene la comunidad más grande. Pero hay mucha gente que se está mudando a España, primero, porque España es un país maravilloso, pese al gobierno tan espantoso que tenemos, pero sigue siendo un gran país, la gran calidad de vida, el clima, son muchos los factores. Y luego otra cosa que he de decir, en honor a la verdad, es que a diferencia de Bruselas, París, Ámsterdam, Londres, Berlín, yo como judío, si llevase una equipa en esas ciudades, me sentiría, y en Bruselas que he vivido 3 años, me sentía profundamente incómodo e inseguro. Mientras que en España, a día de hoy, Cataluña es un poco una excepción, pero en Madrid o en Mallorca, en otros sitios, me siento muy tranquilo a día de hoy, porque no hay, a día de hoy, ataques físicos contra los judíos. Claro, es lo que te decía. Yo pienso que la calle no es antijudía. Ni siquiera después del chaparrón de propaganda que han estado haciendo, ¿no? Siempre ha habido una simpatía hacia los judíos, ¿no? Y no era un tema que decía que ahora Franco era antijudío o el Cid Campeador, yo qué sé. Hay una mayoría silenciosa que lo vemos en Eurovisión. Para mí Eurovisión fue ese gran ejemplo, porque teníamos un gobierno que no paraba de bombardear con la propaganda antisemita con Radio Televisión Española, que pagamos todos con nuestros impuestos a todo esto, y que lo hemos normalizado también eso, con mensajes antisemitas, pero que estaba prohibido bajo las leyes de Eurovisión. Pero cuando llegó el momento de votar, España fue de los países más elevados que otorgó esos 12 puntos a Israel, porque esa mayoría silenciosa. Así que bienvenidos. Efectivamente. Que así tiene que ser. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. El objetivo de la asociación o el objetivo prioritario más urgente, ¿cuál sería en este momento? Aparte de esta pelea contra este antisemitismo o antisionismo galopante. A nivel europeo, claro, cada país es distinto. Cuando vamos a Polonia no es lo mismo que cuando vamos a Portugal o España con Letonia, eso está claro. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. El número 1 es la importancia de la definición de la ira. La definición de la ira marca qué constituye y qué no constituye antisemitismo en los tiempos modernos. La mayoría de países lo han adoptado formalmente, simbólicamente, pero a la hora de la práctica, nada. Entonces es muy importante que sea vinculante desde un punto de vista jurídico esa definición, para que eso le dé la fuerza a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para actuar en casos de antisemitismo en las movilizaciones pro-palestinas que hay en las calles. Cuando se glorifica el terrorismo se pasa de la libertad de expresión a proclamas antisemitas. Luego, jueces y fiscales también tienen que estar bien informados de qué es el antisemitismo a través de esa definición, porque mucha gente en España
desconoce, sigue pensando que el antisemitismo está siempre vinculado a Hitler, que hay una parte de neonazis, por Claro, supuesto, evidentemente. Sí. pero la mayoría no está ahí. El peligro más existencial para la vida judía en este continente a día de hoy no está en la extrema derecha, que existe, que hay que condenarla, que hay que repudiarla, que hay que echarla de la esfera pública. Está en la extrema izquierda y en los islamistas, en esa combinación, en esa alianza que han hecho en la última década con ese objetivo de acabar con Occidente y de esos valores judio-cristianos de los que tenemos que estar tan orgullosos, de los que descendemos con Jerusalén, con Roma y con Atenas. Más, No, ese es uno de los temas primordiales, la definición de la ira vinculante a nivel jurídico para que todo esto tenga sentido. Eso es fundamental. Pero vosotros, digamos, hacéis lobby, estáis en contacto con parlamentarios españoles, habréis propuesto esa ley. Sí. ¿Qué respuesta tenéis? Va lento. Va lento porque desde el 7 de octubre hay muy poca gente y desgraciadamente vivimos en una época en la que nos ha tocado vivir que la gran mayoría de dirigentes europeos son realmente una panda de cobardes. Lo siento, pero es que es la verdad. Y vivimos en un momento, estamos en un momento muy delicado para el futuro del alma de Europa, no de los judíos, de Europa. Porque si seguimos a este paso, no sé de qué será de Europa en los próximos 20 o 30 años. Y Europa tiene que actuar ahora antes de que sea demasiado tarde, primero protegiendo a su comunidad judía, que es tan europea como cualquier otro europeo. Está claro. Porque somos parte de este continente desde hace 2000 años al que adoramos, amamos, pese a todo lo que ha habido con persecuciones e intentos de exterminio. Entonces es fundamental actuar ahora. Pero mucha gente ha decidido que no se quieren posicionar por ser una panda de acomplejados o por oportunismos electorales con una base cada vez mayor musulmana, islamista, radical, que está creciendo y que saben que son votos. Entonces, es muy preocupante porque la mayoría de líderes no actúan por ese temor a. Está claro, eso es una vergüenza, directamente dicho con todas las letras. Tener políticos cobardes es una vergüenza, ¿no? Pero tener políticos cobardes en casos como este, clama al cielo. O sea, sí, porque ahora se requiere más que nunca claridad moral. Ahora necesitamos una brújula moral. Si no la tenemos ahora con todo lo que nos viene encima, entonces ¿cuándo? Entonces, es que no hay que actuar mañana, hay que actuar ahora. Ya estamos llegando que demasiado es cuando tarde. Está el problema, sí. Y además, tú dices 10 años. Yo creo que esa asociación es bastante más larga. O sea, ya Chávez viajaba a Irán, era el único país prácticamente al que podía viajar. Ya había un acuerdo incluso con los hermanos musulmanes, porque al final era Irán, que es Hamás, pero que eran chiitas, pero con los hermanos musulmanes también había acuerdos. Irán financió a Podemos. Irán va a salir ahora, que ha estado financiando también, vamos a decir, la Internacional Socialista, para no marcar. Entonces, claro, ese coger el dinero de cualquier lado trae estas consecuencias. Yo creo que es esto. Bueno, ¿no? Irán es para mí el mayor peligro que hay para Occidente. Qatar lo hace de una manera muy inteligente, es un país pequeño, con mucha riqueza y muchos recursos naturales, que les permite ser más, entre comillas, neutral, pese a que son los que financian todo, sobre todo las universidades americanas, que luego llega a Europa. Y Irán es más evidente, lo vimos con el caso de Alejo Vidal Cuadras en este país, cuando, gracias a Dios que sigue vivo, lo intentaron asesinar a sangre fría una mañana cerca de su casa en el Retiro, cuando miembros que ellos contratan de las guardias revolucionarias locales lo intentaron asesinar. Y eso lo han hecho en muchas partes de Europa. Claro, pero ni una queja. Quiero decir, o sea, no hay una impunidad protesta, absoluta. impunidad La absoluta. embajada de Irán tendría que estar totalmente cerrada. En nuestro país, digo, y en toda Europa en general. Pero en este país la embajada de Irán tendría que estar cerrada. Bueno, pues es lo que nos toca bailar. En fin, bueno, ya hablamos un poco de la misión en España. Hemos comentado, hablando un poco más de la comunidad, que yo creo que es lo que más puede interesarnos por lo menos a mí, y creo que a los que nos están escuchando y viendo también. La comunidad en España, la mayor parte está en Madrid, está en Barcelona. Sé que en Málaga hay una comunidad también bastante grande. ¿Dónde está? No, hay muchas, evidentemente los epicentros son Madrid y Barcelona, como ciudades más grandes. Después está Málaga, Melilla tiene una de las comunidades. Bueno, pero eso es de toda la vida. Sí, Melilla y Ceuta han sido el corazón de Sefarad, sobre todo Melilla, que a día de hoy sigue teniendo una comunidad
que era antes, pero sí de una comunidad. Yo he tenido el placer de ir muchas veces por trabajo y tengo una gran relación con esa comunidad. Es una comunidad histórica para Sefarad. Mi propia Mallorca también tiene una pequeña comunidad. Alicante está creciendo. Eso es lo bueno. Hay que decir con respecto a esto, bueno, realmente que Melilla y Ceuta, que está muy cerca de Marruecos, hay muchos judíos que se sienten marroquíes porque había una comunidad y hay una comunidad judía importante en Marruecos. Hubo. El tema es que hubo, porque mi propia, yo tengo muchos casos, pero mi propia novia, por ejemplo, sus abuelos son de Marruecos, pero claro, la comunidad judía en Marruecos era enorme. Había cerca de 200.000 judíos. Sefarditas. Sefardíes, 100%, que todos vienen después de la Inquisición a instalarse en Marruecos, en el norte de África. Eso es. Pero desde la creación del Estado de Israel, desde 1948 hasta los años 70, principalmente hasta después entre la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días y Yom Kippur, esos 30 años, pasamos de una comunidad de 200.000 a, habrá a lo mejor ahora 5.000. Fíjate. Porque ahí hubo una emigración a Israel. Claro, pero no solo eso, sino que también hubo, no solo una emigración, no es que fuese voluntaria, la mayoría de casos era por casos de antisemitismo absoluto y de odio puro y duro al nuevo Estado judío que se había conformado. Y a partir de ahí empezaron a haber muchos ataques contra las comunidades judías locales. Marruecos, que siempre ha sido un país en este aspecto moderado, según ha entrado el salafismo, está haciendo estragos. O sea, eso es un tema que también tendremos que tratar porque nos afecta también como españoles y creo que es algo muy preocupante. Y un tema que podemos otro día, me encantaría tratar con más tranquilidad, que mucha gente desconoce, es que en 1948, cuando se produce la Primera Guerra, siempre se habla de la Nakba, tan famosa, de los 700.000 refugiados palestinos. Siempre se habla de eso en los medios. Pero nunca se habla de la Nakba judía en los países árabes. Había 1 millón de judíos en el mundo árabe, desde Marruecos hasta Irak, todo el norte de África y en Oriente Medio, Siria, Líbano, Irán, Irak, Egipto, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Yemen, comunidades milenarias que antes del Islam ya estaban instaladas ahí y se las han cepillado. Argelia tenía 150.000 judíos. No queda un judío a día de hoy. En los últimos 70 años, desde la creación del Estado de Israel, Túnez tenía más de 100.000 judíos. Apenas llegan a los 3.000 judíos. Claro. Libia no tiene ninguno, tenían casi 100.000. Egipto, otra grandísima comunidad intelectual. Pues lo trataremos. Sí lo vamos a tratar. Ese tema, otro tema, otra cosa que está oculta también, que no se habla, porque no interesa. Y sí la vamos a tratar, que para eso estamos. Y además toca de lleno porque son sefardíes todos. O sea, desde ahí hasta todo el imperio turco, realmente, que fue donde ha habido sefardíes en más sitios, ¿no? Hasta Holanda, pero vamos, que estaba acordándome de Spinoza, ¿cómo no? Sí, claro, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco, cortando mi tendencia al rollo, porque es inevitable, ¿no? Tu experiencia tuya, tu experiencia personal, que es la que hemos comentado al principio, que es pasar de católico a judío, ¿qué diferencias fundamentales hay? Porque tenemos la misma raíz, pero los católicos no tenemos la Torá, vamos a decirlo, y los judíos no tienen el Nuevo Testamento, ¿no? Pero aparte, digamos, vivencialmente, ¿cuáles son las experiencias más notables? Esta pregunta no estaba prevista, pero yo la quiero poner ahí. A nivel teológico, me imagino que va la pregunta. Hombre, sí, claro. Bueno, evidentemente que la raíz es la misma, porque hablamos de valores judio-cristianos. El amor por la vida es fundamental. Ese pikuach nefesh del que hablaba, la vida del individuo es sagrada en el judaísmo y en el cristianismo. Tenemos muchos valores en común, pero más en referencia a las diferencias, que es por donde va la pregunta. Una diferencia fundamental es evidente el posicionamiento y la vista de cómo uno ve a Jesucristo. En el judaísmo hay muchos debates. Hay gente que lo ve como un profeta, hay gente que lo ve como un judío más,
Hay gente que lo ve como un gran hombre, gente que está más en contra. Hay muchas opiniones, Mm. porque en el judaísmo siempre decimos 2 judíos, 3 Tres opiniones. opiniones, sí. Entonces, yo soy de la corriente que, claro, yo he sido católico durante 20 años y yo respeto absolutamente la figura de Jesucristo y me parece un hombre fundamental para entender el devenir de la humanidad. No lo veo como el Mesías, porque, claro, cuando uno ve las leyes profesiánicas del mesianismo en el judaísmo, se tienen que cumplir 6 leyes que Jesucristo no cumplió desde un punto de vista teológico. Dicho eso, yo sigo respetando profundamente la figura de Jesucristo. A partir de ahí, eh, la diferencia está en el debate que hay entre Pedro y Pablo en el primer concilio Vaticano. Pedro es de los que, todos son judíos, Pedro cree que hay que mantener La la, esencia la judía. esencia de la autenticidad del pueblo judío, como la circuncisión, en el caso de los chicos, la Brit Milá a los 8 días de nacer, la dieta que decimos, la dieta kosher de la kashrut, que es fundamental. La Torá es perfecta, no se puede cambiar bajo ningún punto de vista. Hay ciertos mensajes que hay que mantener. El Shabbat, que es para nosotros lo más importante, bajo el cuarto mandamiento. Y Pablo dice que no, que hay que internacionalizar el proceso con la evangelización. Y ahí viene el debate. El judaísmo siempre ha sido, esa es una gran diferencia, no es proselitista. No va él por las calles promoviendo el judaísmo. Es más para adentro. Si quieres venir a la tribu, y yo lo sé porque lo he vivido, te vamos a hacer la vida muy difícil porque lo queremos mantener pequeño. Eso no significa que no puedas venir, pero que lo vamos a hacer muy difícil. Y esa es una diferencia esencial. Aunque te cases con una judía o viceversa, con un judío de toda la vida, también es Hay que complicado. hacer, no, primero hay que hacer un proceso. O sea, tú no puedes casarte con una mujer o con un hombre sin haber hecho un proceso. Un rabino no te casas. oficializará la boda sin que los dos sean judíos bajo la ley alágica. Aparte de que el judaísmo se transmite a través de la parte materna en el judaísmo. Antes era paterna, pero ya desde hace mucho tiempo los rabinos instalaron que es la parte materna. Entonces, la parte del proselitismo es una diferencia esencial, que para mí es muy importante y yo comparto, que es que no se tiene que obligar a nadie a convertirse o vivir esa fe auténtica o verdadera o tal. Yo vivo mi fe, en la que yo creo, pero yo no le voy a decir a un cristiano, musulmán, a un hindú, a un zoroastrista, que este es el camino correcto. Ya. Que es una cosa que, bueno, las cruzadas, pues es un legado para mí triste que hemos visto contra el pueblo judío una vez más, evidentemente, en esa guerra que hay entre musulmanes y cristianos. Y luego la última gran diferencia yo vería que es la del pecado original. En el judaísmo no hay pecado original. Uno nace y a partir del crecimiento hay mitzvot, que es el camino bueno, y está el camino de las acciones en el que uno tiene que asumir las consecuencias de sus propios actos. Mientras que el cristianismo nace con esa versión del pecado original y de ahí la importancia del bautizo para limpiar y sanar ese pecado original. Y esa es una diferencia teológica que evidentemente respetamos, pero la que no creemos, porque creemos más en las acciones de cada ser. Y hoy hay ahora, por ejemplo, se nota un resurgir del sentimiento religioso. Europa prácticamente, pues no digo atea, pero agnóstica, Sí, sí. se ha convertido. Entre los judíos hay mucho agnosticismo también, ¿no? Porque Sí, la gente piensa que todos los judíos son iguales. No. Y hay judíos verdes, amarillos, rojos, azules y azul turquesa. No sé, vamos, hay de todo tipo, ¿no? Sí, sí. Y además es otra historia muy curiosa con lo que llaman la siglo de las luces judío. Mucha gente te pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo han tenido esa influencia? Porque tú te pones a mirar ciencia, salen judíos. Te pones a mirar economía. O sea, el legado que en Occidente tenemos de los judíos es fundamental. Y mucha gente está siempre pensando, no sé, Rothschild, con la nariz ganchuda, yo qué sé, ¿no? Entonces, no es así. Los judíos pero sí notáis también un resurgir religioso entre los judíos a raíz de todo este. Sí, y lo he hecho desde el 7 de octubre. De hecho, los propios israelíes, hay muchas familias de los rehenes que han dicho que han vuelto a sentirse más conectados a su fe a raíz de esa tragedia. Que la tragedia eso muchas veces te lo trae, desgraciadamente. En el judaísmo es una maravilla. Es una maravilla, a veces es espantoso también, evidentemente. Pero somos pocos, pero madre del amor hermoso. Te puedes encontrar tantos judíos. Primero, las diferencias entre los Ashkenazim y los Sefagadim y los Mizrahim, eso por supuesto. Pero también de derechas e izquierdas, religiosos o no religiosos. La propia Israel, hay un 15-20% que son Haredim, ultraortodoxos.
pero hay un 80% que no lo son. Hasta el 15, 20%. Sí, ya están en el 15 y creciendo, porque demográficamente tienen una media de 6, Claro, 7 hijos. claro. Y el judío tradicional en Israel sigue teniendo una media de mínimo 3 hijos, que es muy superior a Occidente. Una familia secular tradicional, sigue teniendo una media de 3 y a veces 4 hijos, mientras que en Occidente, si llegamos a los 2, es un milagro. Entonces, es verdad que el judaísmo, una cosa que tiene, que a mí me gusta mucho personalmente, es que la mayoría del pueblo judío, de la gente que yo he conocido por todo el mundo, pese a no ser religiosa practicante, siente un gran apego a la tradición, ya sea a través de la cultura, a través de las festividades como Hanukkah, o como Rosh Hashanah, o como Pesach, o como Shavuot, o tantas otras, pero hay una conexión con el concepto del pueblo. Está ahí. Claro. Mientras que en el cristianismo a mí eso me apena mucho. Este es un continente cristiano. Creo que debe seguir siendo un continente cristiano, de tradición judío-cristiana, y me entristece ver que, menos en casos como el de Polonia, Hungría o poco más, este continente, y sobre todo las nuevas generaciones en general, hay un aislacionismo y están totalmente apartados espiritualmente de la raíz de este continente, que para mí Europa no se entiende sin la contribución cristiana. Es triste. Te encuentras colegios donde les están comiendo el coco a los niños para no celebrar la Navidad, para celebrar el solsticio de invierno. O, es decir, es que hay una presión continua que desde la Revolución Francesa, básicamente, ¿no? Que es tremendo. Y la población musulmana está creciendo. Me lo has quitado de la boca. Sí. La influencia de la población musulmana, estamos viendo cómo, por ejemplo, en Alemania están invadiendo mercadillos navideños. Eso no es gratuito. Hasta el punto de que se cancelan, porque ahora uno de los principales Vergonzoso. han dicho que no lo van a celebrar por caso, o sea, para evitar... Si eso no es vindicar, eso es la mayor forma de la sumisión, de decir, lo damos por perdido. Sí. Yo, si fuese un ciudadano alemán, estaría en la calle protestando todos los días. ¿Cómo puede ser posible que esto es lo más sagrado para nosotros? Y vemos que el pueblo europeo, pues en general, el conjunto de las sociedades europeas ya pues no luchan por casi nada. Por prácticamente nada. De hecho, ese es uno de los temas por los que yo creo que Europa decae, es porque pierde la tradición. Sí. Pierde la tradición. Y lo vemos en los niveles demográficos. O sea, en la propia Bruselas, donde yo he vivido, el 25% de la población ya es musulmana. Sí. No es generalizar, pero lo siento mucho, pero cuando nosotros vamos a sus países, nos tenemos que integrar y acatar esas leyes. Yo no he visto en muchos países musulmanes iglesias o sinagogas. Totalmente. La sinagoga es un poco distinto históricamente según qué países, pero igualmente tú ahora te vas al gobierno de Arabia Saudí y le pides una concesión de una parcela de tierra para construir a día de hoy una sinagoga o una iglesia. No. Esto es un país musulmán y hay que respetarlo porque es su país. Pero ellos vienen aquí exigiendo que respetes igualmente por esa pasividad, sus tradiciones. Ese miedo, ese acomplejamiento, ese acobardamiento por parte de nuestros dirigentes. Cambiará. Juan, me están haciendo señas. Como saben el peligro que tengo, me parece que tú también. Te puedo invitar más veces, pero lo he pasado bomba contigo. Creo que será un placer volver. Que es un gusto oírte. Y son temas muy interesantes. Podemos tocar, tenemos temas seguros. Aquí tienes tu casa, la casa de que quiera venir, judío. Aquí está Mazal Televisión. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima entonces. Seguiremos hablando. Nos vemos muy pronto. Muy bien, gracias. Muchas gracias.